Ok, listo, maestro. Excelente. Ya logro verle y logro escucharle por medio telefónico. Sí. Gracias, maestro. Pues bueno, como le comentaba, el proyecto se trata de un verano de investigación de la ciencia de la Universidad de Guanajuato. Sí. Y estamos buscando los perfiles de la dramaturgia contemporánea en Ajá. Guanajuato. Es por eso que usted es muy importante para esta documentación debido a su trayectoria. Ah, Con base bien. en esto, me gustaría entrevistarlo acerca de su experiencia y algunas opiniones que tenga con respecto a la dramaturgia, tanto guanajuatense, como compartirnos sus puntos de vista acerca del teatro en Guanajuato. Bien. Muchas gracias, maestro. Bueno, yo soy estudiante de Cultura y Arte, estoy participando en este proyecto de investigación. También soy estudiante de la Universidad de Guanajuato y pues bueno, una vez presentado, me gustaría saber acerca de usted. ¿Usted cómo comenzó en el teatro, en la dramaturgia? Bueno, es una historia curiosa porque yo durante muy joven fui Boy Scout, ¿sí? Oh. Y en los Scouts, durante las famosas fogatas que se hacían, hasta en representaciones, los chicos, y cuando los chicos participaban, lo hacían tan mal, pero tan mal, que yo decía, no, es que esto así no es, ¿no? Y entonces reescribía los chistes o las cuestiones que se estaban representando, ¿no? Los reescribía, y ahí comencé yo a entender cuando uno tiene que decir un texto y el otro tiene que contestarlo y todo, hacía unos pequeños sketches, unas pequeñas obritas chiquitas de teatro, ¿sí? Yo no sabía mucho de eso, sin embargo, ahí comencé a hacer, y todavía a la fecha tengo muchos de aquellos ya hechos, reescritos, y que funcionan perfectamente, ¿sí? Desde aquella vez yo tenía como 13, 14 años cuando comencé yo a hacer esto. Es que los chavos pues necesitaban un director y no nada más representar un chiste y ya, ¿no? Sino cómo hacerlo y todo, ¿no? Entonces, Claro. ahí comencé yo. De ahí yo estuve en la secundaria, aquella secundaria que existió en la Universidad de Guanajuato. Cuando yo estaba en secundaria, era de la universidad. Cuando salí de secundaria, desapareció esa secundaria. Pues ahí nos pedían a nosotros participar en alguna actividad social, ¿sí? Y yo participé en el teatro universitario. Ajá. Ahí comenzó mi vida, digamos, de actor, ¿sí? Y de ahí, estando en ese grupo de teatro universitario, me invitaron a participar en el grupo de los Juglares de Guanajuato. Es un grupo de ya mucha antigüedad, ¿no? En ese grupo duré como 40 años. Y entonces el chiste en este grupo era que pues éramos muy improvisadores, ¿sí? Pero esas improvisaciones, si las íbamos a volver a repetir, pues teníamos que escribirlas para saber qué fue lo que dijimos anterior. Entonces escribíamos pequeños guiones teatrales, ¿no? Ya, sí. Todos con la característica esta del humor, el humor, pero con una crítica social o un mensajito, ¿no? Ahí, estando yo en el grupo de teatro universitario, haciendo los famosos entremeses, ¿sí? Este es un poquito el antecedente del teatro en México, porque antes de los entremeses, pues habían pequeñas, ¿cómo podríamos llamarle? Sainetes, zarzuelas, obritas de teatro muy cortas, o que se presentaban nada más en el Teatro Juárez, y si acaso en el teatro principal. Y de ahí, cuando brincó a hacerse el boom del teatro universitario, o sea, los entremeses, pues resulta que ahí empezaron a ver, a ponerse obras de Cervantes, de Casona, de Molière y cosas así, ¿sí? Pero siempre con escritores muy encumbrados, ¿no? Nada guanajuatense, ¿no? De allí fundé yo, bueno, en una ocasión me ofrecieron que fundara un grupo, que hiciera un grupo universitario,
y fundé yo el grupo Batracio. Batracio es un grupo que ya tiene mucha trayectoria, pues yo lo fundé y acabo de cumplir 38 años de ser director de este grupo, y se me facilitó mucho la adaptación de obras de teatro, ¿sí? Generalmente la gente aquí en Guanajuato, los grupos teatrales, ponen obras de Emilio Carballido, de Vicutia, de gente muy conocida, de actores muy conocidos, pero todos eran, llamémosle así, chilangos o de otro lugar, ¿no? Pero de Guanajuato no. Entonces, cuando yo ponía las obras de teatro, me ocurría una cosa, que por ejemplo una obra de teatro te pide que sean 10 actores, pero de esos 7 son hombres y 3 son mujeres, ¿no? Entonces resulta que nada más tenías tú 5 mujeres, ¿y ahora cómo? Entonces tenías que adaptar o desadaptar la obra, y al ratito ya salía una obra totalmente diferente, porque pues metías textos que no van, y pequeñitos que al ratito la obra de durar 10 minutos ya duraba 20 minutos, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Entonces, pues así fue la dramaturgia, digamos, inicial en los grupos universitarios, una adaptación de otros grandes directores, ¿sí? Y a mí se me ocurrió empezar a escribir obras de teatro, y bueno, fui muy prolífico, y al ratito prefería yo mis obras que las de otros autores. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia del guanajuatense es muy diferente a la idiosincrasia de la capital, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Hasta la manera de ser, la manera de hablar, ¿sí? El sonsonete, ¿no? Entonces empecé yo a escribir muchas obras, se me facilitó mucho, y casi tuve por regla no poner más que mis obras, porque escribía tantas que dije, bueno, y pues ya para qué pongo de otras. Generalmente en un grupo universitario uno pone en la época de bienvenida, en un teatro, y a mediados del segundo semestre, ¿sí? Ya sea una obra por el mes de septiembre, ¿sí? O por el mes de noviembre, y finalmente se acaba el año. Entonces tienes, como quien dice, dos épocas para montar obras, ¿sí? Entonces vamos a suponer en este caso que son 2 obras por año, ¿sí? Aunque tú sabrás si lo pones el año que entra, si lo pones, o sea, lo vas a mantener esa obra en repertorio. Aquí en Guanajuato es muy difícil tener una temporada de más de 3 días, es muy difícil, ¿sí? Se acaba el público, se te agota el público, ¿sí? Como la sinfónica, ¿no? La gente que va a la sinfónica te llena el primer día, el segundo día más o menos, y el tercer día ya casi no hay gente. Es lo mismo en teatro, más o menos. ¿Y su experiencia en la temporada de Cervantino era lo mismo? No, era peor porque hay una especie de malinchismo para los grupos guanajuatenses. Preferían que hubiera grandes obras con grandes montajes, con grandes escenografías, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues no tengo ni escenografía. Y luego te pedían cosas como, por ejemplo, para poder poner esta obra tiene que traer programas cuando menos de 5 o 6 funciones puestas, ¿no? Y que el grupo sea el mismo. O sea, aquí los grupos te duran semestres, se acaban y se van, salen de su carrera y se van los muchachos. Entonces, si te dan los actores, tú ya no puedes volver a poner esa obra con los mismos actores, ¿sí? Y aquí te piden para el Cervantino, pues que los actores sean los mismos y que tengas. Entonces, era muy problemático, ¿no? Muy problemático. Opté yo por hacer teatro callejero. Llegamos a hacer teatro callejero ahí en San Cayetano, cuando estaba San Cayetano, San Roque, y nada más, porque todas las demás plazas las usaban para los payasos, para los merolicos, para los saltimbanquis, para todo el mundo, y a nosotros nos hacían a un ladito, a los de Guanajuato. Entonces, definitivamente hubo una influencia guanajuatense a la hora de escribir sus obras, ¿verdad? Muchísima influencia, sí. Tengo muchas obras que
que hablan sobre la manera de ser el guanajuatense, ¿no? Hay una obra que me gustó mucho, que se llama El grito de dolor es un juego de palabras como el grito de Dolores, ¿sí? Esta obra inclusive la llevamos a Estados Unidos, nos invitaron a un lugar que se llama College Station, y ahí ya hicimos una temporada de 2 semanas. Wow. Yo lo hice con actores de allá, ¿sí? Me invitaron como director invitado y me pidieron que dirigiera el grupo de allá, y bueno, lo dirigí, pero es una obra mía que se presentó en español y en inglés. Hicieron gira por algunos estados, porque es en el mes de septiembre, y era así como que muy especial celebrar esa fecha, ¿no? El 15, ¿no? El grito. Y la obra trata de eso, el grito, pero el grito dado por un guanajuatense en su casa, ¿no? ¿Sí? Y así como esa, pues tengo otras obras, como tengo una que se llama El Ilegal, es un monólogo que funcionó muy bien, es muy padre, es de una persona aquí de Calvillo, ya arriba de Santa Rosa, ¿sí? Y que va hasta la frontera, y en el monólogo se narran todos los incidentes que le pasan a una persona que se va en la bestia, en el tren y cuando lo llevan en camiones y que llegan a la frontera y todo eso, ¿no? Se llama El Ilegal. En esta obra me asocié con algunos gentes que han ido allá a la frontera y me dieron muchas ideas para poder escribirla, ¿sí? Ese tipo de obras. Pero así como eso hay muchas. Generalmente yo en mis obras tengo un denominador común que es el humor. Me gusta mucho que sean alegres, que tengan mensaje, pero que el mensaje esté bien y que no sean unos tragediones. Yo estoy en contra de las tragedias. ya con las tragedias normales ya tenemos bastante, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de ver esas tragedias, pero de otra manera, ¿no? Tengo una obra sobre un niño contagiado con el SIDA, ¿sí? Tengo otras de una niña embarazada, de vecinos que tiran la basura en su calle, o sea, cosas sociales, tengo bastante. He escrito de todo. Y dentro de esa escritura que ha realizado, ¿algún suceso histórico o político que haya afectado en la creación de la obra? Pues sí, bueno, pues yo tengo uno que se llama, Aún hay muchas alhóndigas por incendiar, que precisamente trata de la toma de la alhóndiga. Una obra muy grande. Yo durante mi estancia en el grupo, durante muchísimos años, antes de que se fundara la Escuela de Artes Escénicas, yo tenía siempre un cupo como de unos 30 o 40 muchachos, que eran muchísimos. Y darle chamba a 30 actores o 40 actores es bien difícil. Entonces yo ponía este tipo de obras, y ahí está La Fiesta Mexicana, pero son obras donde participan muchos muchachos, ¿no? Inclusive hay una obra que es, ¿cómo te diré? El emblema del grupo, que es la de Don Juan Holgorio, es una parodia a Don Juan Tenorio, y que salen todos los chicos, todos los que tenga. Si tuviera 50, salen los 50, ¿no? Porque era necesario, los pongo a bailar, a cantar, a actuar y toda la cosa, ¿no? Entonces, así como esos, tenía varios sobre entrevistas al candidato, tenía una que se llama político, ¿cómo se llama? Político gris. Bueno, ahí tengo varias que tienen también tendencia de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Sí? Ahorita, yo realmente el año pasado iba a poner la obra de Don Juan Holgorio con el tema de la pandemia, pero pues no se pudo participar en nada, ¿no? No se pudo hacer nada. Estuvo todo cerrado, pues no se pudo hacer nada. Hasta el grupo estuvo cerrado, ¿no? ¿Le permitieron seguir dando clases ahorita por la pandemia o tuvo que ser todo virtual? Todo virtual, todo en línea y virtual, ¿sí? Yo daba clases también, aparte en la Escuela Normal Superior para maestros, también de teatro, y también suspendieron todo. Todo está suspendido y es un problema muy, muy, muy difícil. No es lo mismo, ¿no? Yo para poder dar clases necesito tener presencial a los muchachos para poder entender cuáles son sus características de cada uno, su voz, su manera de moverse, su manera de interpretar algo. Y en línea es un fiasco.
Sí, no, no se puede hacer, no se puede hacer. Por supuesto. Y dentro de esto que no, que me estaba comentando, ¿podría definir algún tipo de proceso creativo? ¿Hay alguna forma en la que podamos identificar ese proceso creativo y cómo afecta sus obras? Sí, sí, mira, generalmente yo creo que un dramaturgo es muy observador de todo, ¿no? Y lo primero es la idea, ¿no? La idea, ¿no? Y si ahorita me dijeran, haz uno con tema de la pandemia, una obra de teatro, necesitamos una obra de teatro con el tema de la pandemia para mostrar un mensaje, ahí viene la primera idea, la pandemia, ¿no? Y la segunda es los personajes, qué tipo de personajes, ¿sí? Y también tiene que influir mucho cuántos personajes, a cuánta gente le voy a poner, para saber solamente cuántos actores voy a llevar o poner en la obra, ¿no? No es lo mismo poner una obra de 30 muchachos a poner un monólogo, ¿sí? Es muy difícil. Y entonces, lo primero la idea, lo segundo ya la escrituración, y ver si, qué estilo. Mi estilo es humor, tiene que llevar un poco, ¿sí? Va con mensaje, sí, pero el mensaje, por ejemplo, en la del ilegal, por ejemplo, ilegal es que era el inmigrante, es un monólogo de cerca de 50 minutos, ¿sí? Al muchacho eso le pasa muchas cosas, por ejemplo, van en un camión les van ahí todos escondidos y todo eso, Uh-huh. y imagínate, se tienen que echar como, no sé, 5 horas en camión, y resulta que una señora de la que está ahí tiene ganas de ir al baño. Imagínate nada más el drama, ¿no? Y, a ver, para el camión, ¿no? Vamos a parar el camión, nos agarra la migra y todo, ¿no? Entonces, todas las peripecias que le ocurre a la señora cuando está haciendo chis por allá, ¿no? Y que uno lo tapan y que el olor y todo eso provoca cierta hilaridad, o sea, hay humor dentro de la situación, ¿no? Hay tragedia también, y bueno, entonces, depende del tema, ¿no? Yo soy muy dado, sin querer, al escribir teatro, derivó a escribir cuento y derivó a escribir novela, ¿sí? Entonces, yo soy dramaturgo, soy escritor de cuento y escritor de novela, soy novelista también, ¿sí? Tengo una novela sobre, bueno, es una novela sobre las momias de Guanajuato acerca de Leroy, eh, Ulises Leroy, que es la primera momia descubierta en Guanajuato, ¿no? Esta es una novela, pero tengo como si obras de teatro, tengo, ¿qué será? Como, mira, este es, este es mi libro, ahí, así como está, aquí, Ah, ok. no sé si se ve. Sí, un poco sí, sí, sí. Sí, es un libro de Conde de teatro San Sebastián. con San Sebastián, es mi seudónimo, ¿no? Y aquí son así como unas 25 obras de teatro en este libro, tengo 25 obras de teatro. Así como tengo eso, tengo también otros 2 libros de cuentos, ¿sí? Muchos cuentos, y también tengo otro libro de poesías, pero son poesías humorísticas, no leo como. Son poesías humorísticas las que he escrito, y entonces al escribir cuento me di cuenta que, que es muy diferente escribir teatro que escribir cuento, ¿sí? Porque en el cuento tú describes el ambiente, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, tú ves una obra de Shakespeare, ¿sí? Y está, por ejemplo, Hamlet, por ejemplo, está ahí Hamlet, y dice su texto Hamlet, y le contesta otra persona, pero nunca dice Hamlet voltea al ver que entra fulanita, ¿no? O sea, no mencionan detalles, no mencionan el clima, no mencionan a menos que en el texto se diga, ¿no? ¿Sí? Ah, qué frío está haciendo, ah, caray, la lluvia de afuera afecta, no sé, algo que diga el actor, pero no lo describe el escritor, ¿sí? Y en los cuentos, sí, en los cuentos va describiendo todo eso, ¿no? Y la novela es mucho más complejo, súper complejo. Y me gustó mucho escribir novela porque logré una novela de cerca de 360 páginas y tienes que tener la liga de todos los personajes, ¿no? ¿Sí? Y bueno, también sucede lo mismo en teatro, en la dramaturgia, ¿sí? Tú escribes, hay gente
inclusive grandes autores como Molière, como el mismo Cervantes, que ponen un personaje, haz de cuenta el típico, aquí está la carta, el típico señor que llega ahí, y que no vuelve a salir. Entonces imagínate tener un personaje nada más para que diga aquí está la carta, y ya que salga al final a agradecer, es absurdo. Yo siempre tomo en cuenta mucho ese personaje que entró aquí, al ratito lo vuelvo a meter acá y lo vuelvo a ver, ¿sí? Porque quiero tomar en cuenta a los actores, ¿sí? No me gusta que un actor entre y nada más. Yo he visto obras de teatro aquí donde hay una señora barriendo y dice, pasen ustedes, y hasta ahí, ya no vuelve a salir, ¿no? Dice, ay, tener una señora barriendo para hacer para que en la obra aparezca, no es suficiente reto actoral, ¿no? Reto actoral. De acuerdo. Eso quiere decir que su relación con la puesta en escena está siempre al día, ¿no? Siempre Sí. se relaciona al 100% con la obra. Sí, sí, porque yo aparte de ser autor, soy soy director, autor y actor, ¿sí? Toda mi vida actué. Entonces, tengo que ver yo si lo que voy a decir es congruente o no es congruente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer y todo esto? Entonces, eso ayuda mucho a la hora de que uno ve la obra que escribiste, estás sufriendo, ¿no? A veces, ay, a ver si funciona, y ves que la gente se ríe donde debe reírse, pero si se ríe donde no debe reírse, ahí sí, es un drama para uno, dice, sí, se están riendo donde no deben ser, ¿no? Y en general, ¿no? Hay que ser un poquito actor antes de escribir, yo creo, así debe ser. Molière era actor, Shakespeare era actor, Cervantes, pues también, no, Cervantes no. ¿Podríamos entonces decir que el tema más recurrente de su obra es la comedia? Sí, sí, yo creo que un 70% de comedia, 70%. Lo demás vendría en temas de mensaje, ¿sí? De acuerdo. ¿Y para usted qué sería entonces la dramaturgia o qué no lo podría hacer? La dramaturgia, obviamente, la definición lo dice, ¿no? El movimiento en general. El drama, la obra, que mucha gente confunde la palabra dramaturgia, más bien drama con tragedia, ¿no? Drama con tragedia. Dice, no, es un dramón. Un dramón es una obra de teatro, ¿no? Cualquier obra de teatro que ves es un drama, ¿no? Una obra grande es un dramón, ¿sí? Entonces la tragedia es lo trágico, ¿no? Aquello donde generalmente, ¿no? Como Edipo, ¿no? Que se muere y que, bueno, que se casa con su mamá y una bola de situaciones raras y que finalmente acaba muriendo. Esa es la tragedia, ¿sí? Pero el drama tiene que tener contenido, tiene que ser lógico, congruente. Hay veces que los escritores modernos como que olvidan ciertas cosas que ya dijeron anteriormente, ¿sí? Las repiten y pues les falta, como dice uno, les falta más profesión de ser dramaturgo, ¿no? No cualquiera puede ser dramaturgo. No cualquiera. Hay muchos que escriben sketch, ok, el sketch está simpático, ¿no? Son pequeñas obritas cortas nada más, el sketch, pero no, le falta más contenido dramático, ¿sí? No sé si me entendí. Sí, me queda claro. Y, por ejemplo, ¿cuál es su experiencia como dramaturgo en esta virtualidad que tuvo que darse ante la pandemia? Terrible. En primer lugar, yo tengo una obra que escribí precisamente que se llama El diario de Lucy, que es un monólogo de una chica. Yo vi una noticia tragiquísima de una pobre muchacha de cerca de 18 años, 20 años, que se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murieron los abuelos, o sea, queda sola una muchacha. ¿Por qué? Porque todos murieron de COVID, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace esta chica? ¿Qué temores tiene y todo? Lo transcribí yo a una historia. Le metí algo de lo que podemos llamar realismo mágico, ¿no? Así más o menos como 100 años de soledad, algo así, donde hay algunas cosas especiales, ¿no? Y le aparece la Santa Muerte, por ejemplo, ¿no? Santa Muerte, que es un personaje muy mexicano, y y bueno, todo el desarrollo de la obra
está rodeando a la pandemia. Pero el problema está ahora, ¿dónde pongo esta obra? ¿Dónde? Están cerrados los teatros, no se permite. Ahora, yo ya me estoy saliendo de la universidad, estoy por jubilarme, ¿sí? Entonces aquí pasa una cosa. Yo tengo gente que me sigue en el grupo de teatro, ¿sí? Pero digo, ¿y dónde ponemos la obra? ¿Tú sabes lo difícil que es poner una obra de teatro en Guanajuato? O sea, el simple hecho de decir, tengo una obra de teatro, quiero ponerla en el teatro principal, o en el Mesón de San Antonio, no sé, lugar, ¿sí? Ok. El alquiler, con el alquiler es prohibitivo para cualquier actor porque lo poquito que va a entrar de ingresos, porque esa es otra. La gente en Guanajuato no quiere pagar más de 40 pesos. 60 ya es mucho, ¿sí? Y los estudiantes quieren la mitad o entrar gratis, ¿sí? Entonces, pones una obra de teatro, necesitas pagar el lugar, necesitas pagar técnicos, necesitas pagar la publicidad, el boletaje, los impuestos tal vez, todo eso, ¿sí? Y si resulta que la gente no supo y van nada más 20 personas, pues no puedes pagar ni solventar, ni siquiera para darle al actor, ¿no? ¿Sí? Entonces, y yo que como director, el trabajo que cuesta aprender una obra de teatro, que son semanas, a veces hasta meses, necesita ser simplemente patrocinado por una institución, como la universidad, o como alguna casa de cultura, o alguna cosa así. Pero independientemente, es prohibitivo, independientemente. ¿Sí? ¿Y cree que esto sea algo especial de Guanajuato o en general, con la experiencia que tuvo, por ejemplo, yendo a otros lugares? En general, y donde quiera te van a cobrar. A mí me han invitado a muchos lugares, afortunadamente he tenido la oportunidad de ir aquí en la República, muchos lugares. Y sí, básicamente lo primero es el lugar. ¿Cuánto te va a costar el lugar? ¿Sí? A mí me contrataban, por ejemplo, como una obra de teatro, ¿sí? Tenían que llenar ese lugar, tenían que vender el boletaje completo para poder obtener una ganancia ellos, y si no, apenas era para pagarnos a nosotros. Entonces, eso es donde quiera un teatro así. Por eso la gente opta por hacer teatro de calle, porque en teatro de calle pues casi no te cobran, ¿no? O te cobran algún impuesto poco, ¿no? ¿Sí? Pero ese es el problema en México, y la dramaturgia más bien la actuación, pues, la actuación, y por eso es que mucha gente anda sola, porque no es fácil que te contraten a ti solo, que te contraten a un grupo de 10, 20 personas, imagínate, que me contrataran simplemente para ir a San Miguel de Allende, ¿sí? Necesitas un camión para llevarme, ¿sí? Luego darle de comer a todos los chicos, aunque no nos pagaran, ¿sí? Que muchas veces pasaba eso, no nos pagaban, pues nos pagaban con la alimentación, con el transporte y con el gusto de presentar la obra, ¿no? Por supuesto. Te quiera. Y su relación o su experiencia con estas instituciones culturales, ¿cómo afecta la creación del teatro o al interés de los actores? ¿Cómo la pregunta es? La relación que tiene con las instituciones, las instituciones, la respuesta que les están dando en cuanto a becas, en cuanto a apoyos. ¿Qué experiencia le ha dejado el trabajar con este tipo de apoyos o qué experiencia tiene usted con respecto a las convocatorias que se dan y tal vez su difícil obtención? Sí, en las becas es bien curioso. Yo concursé muchísimas veces, nunca me dieron beca, jamás. Y muchos de mis alumnos les dieron becas, a ellos les daban becas a ellos, y luego iba a ver la obra y dije, ay, bueno, a ellos les dieron beca por eso. Yo muchas veces propuse yo para la preparatoria aquí temas como precisamente los niños que pueden embarazar a otras muchachas, el VIH-Sida, enfermedades venéreas, obras de teatro simpáticas. Jamás se me dio la oportunidad. Y yo iba a ver las obras que sí ganaban las becas, resulta que eran obras intrascendentes, mal actuadas, sin embargo a ellos les dieron beca. A mí no me daban beca, no sé por qué.
se ponían ahí con ¿cómo se llama? Artistas con trascendencia, no sé qué cosa, y nunca, nunca obtuve una beca. Y sin embargo, bueno, gané como 5 o 6 concursos, ¿sí? Con obras, por ejemplo, esta obra que llegué a Estados Unidos fue por una invitación de Estados Unidos, de un director que se llamaba Mike Greenwell, que él vio mi trabajo y me dijo, no, yo quiero que vayas a Estados Unidos, quiero que pongas tu teatro. Y así como esa, pusimos una adaptación de Alejandro Licona, que se llama El Diablo en el Jardín, y con esa ganamos aquí en Guanajuato un concurso estatal de teatro. ¿Sí? Bueno, para esto déjame decirte que yo comencé esto en realidad escribiendo o haciendo pantomima, que es un arte muy difícil, es un teatro sin palabras, tienes que saber cómo hacer las cosas para no hacer el típico imitación de Marcel Marceau, ¿sí? Marcel Marceau era un personaje, es como decir, voy a actuar, tienes que vestirte como Charlie Chaplin. No, 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 eres un personaje simplemente aparte, ¿no? Aparte. Y así sucede porque cuando di clases en la Escuela Normal Superior, me tocó ser jurado de pantomima. Yo supe que todos los chiquillos llegaban con camisas de rayitas, cara blanca, un sombrerito con una flor, tirantes, y le dije, ¿eso qué? Somos mimos. Y dije, ay, se ve que no saben qué es mimo, ¿no? La pantomima es una cosa. Yo tomé afortunadamente talleres y cursos con los mejores maestros de pantomima del mundo, y vinieron aquí a Guanajuato, muchos, entre ellos Marcel Mazo, ¿sí? Pero yo tuve a grandes maestros y pude entender la separación como de 10 estilos diferentes de pantomima, ¿sí? Y escribir pantomima, ya una dramaturgia de pantomima, yo le llamo mimoturgia, le llamo así yo, no sé si existe la palabra, pero sí le puse yo mimoturgia, es escribir pantomima. No hay libros, no encuentras un solo libro en ningún lugar que, si tú quieres hacer pantomima con un grupo de muchachos, no vas a encontrar en ningún lugar un solo libro que te diga cómo hacerlo. Y yo tengo escritos pues míos, pues de mis experiencias como maestro de pantomima y maestro de teatro. Fui maestro de dos estilos, ¿sí? Fui maestro de artes escénicas, de pantomima y de teatro. Y ese contenido de las obras, ¿cree que alguna vez haya tenido algún tipo de discriminación por contenido político, por contenido, tal vez simplemente por como usted lo menciona, por ser guanajuatense? Aquí no, en Guanajuato no. Una vez me pasó en San Miguel de Allende y pusimos una obra donde se hablaba un poquito, se trataba de dos chavos que estaban platicando precisamente sobre sus experiencias, y uno de ellos decía, ¿y tú te quieres ir a Estados Unidos? Y el otro decía, no, ¿ya qué voy? No, 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 no. Y le decía, no, es que yo soy mexicano y quiero trabajar aquí. Y le decía a uno de ellos, no, es que se necesita mucho valor para irse a Estados Unidos. Y el otro le contestaba, no, valor se necesita para quedarse aquí, en México, y trabajar con México. Sí, yo no quiero ser como esos gringos y no sé qué. Y los gringos se enojaron. Los de San Miguel estaba lleno de centroamericanos y se molestaron un poco porque el chavo decía no quería irse para allá. ¿Sí? Pero bueno, así estaba la obra, ¿no? Nada más en ese lugar de Reynal, que no. Sí, más no, nunca tuve discriminación. Oh, qué bien. ¿Quiere decir que ninguna de sus obras ha sido censurada alguna vez? No, no, no. Solamente, bueno, pero esa es una tontería. La obra de Juanjo Liborio, que pongo cada año, le voy es el mismo tema, sin embargo le voy cambiando el estilo. Y en una ocasión pusimos de lucha libre, los personajes, y uno era el Santo y otro era Blue Demon. Pues en México no sé cómo se enteraron, ya estaban demandándonos por el nombre y estaban prohibiendo que hiciéramos la obra y todo eso. Tuvimos que cambiarle a El Chanto, el Chanto en vez de Santo, el Chanto, y Blue, pero sin más de L-U, ¿sí? Blue, Diamond le pusimos otro, ¿no? Para que no se enojaran los luchadores, los hijos de los luchadores, para acabarla. No sé cómo se enteraron en México de la obra y ya estaban, no, que nos estábamos enriqueciendo con la obra y
una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, ha sido la única ocasión que he tenido problemas con la obra de teatro, ¿no? Seguramente. Y hablando de ese enriquecimiento, ¿usted podría decir que vive de la dramaturgia o podríamos hoy día creer que la dramaturgia en Guanajuato permite que se viva de ella? No, no, para nada, no. No, no. Si ser actor es difícil, dramaturgo peor, ¿sí? Una de las cosas que he aprendido es que en México, la gente de México, no sé, creo que lee un libro al año, la estadística dice, ¿no? Claro, habrá gente que sí lee muchos libros, pero estadísticamente creo que lee un libro al año y jamás va a ser un libro de teatro, ¿sí? Ni siquiera los católicos o cristianos leen su Biblia, por menos van a leer un libro de teatro, ¿no? Un libro de historia de teatro. Cuando he presentado mis libros, afortunadamente he tenido la bonita experiencia de que sí se venden algunos libros, ¿sí? Y entre ellos el de teatro. Pero generalmente me lo compra gente que hace teatro, ¿sí? La gente normal, común y corriente, casi no lee teatro, ¿sí? Razón por la cual yo ya no escribo para editar teatro, ya no. Tengo mi libro de obras de teatro, ¿sí? Pero yo creo que va a ser el único que tengo. Tengo material como para escribir 4 o 5 libros de estos. Tengo material, pero no se vende. La gente no compra. Es lo malo, realmente. ¿Sí? A veces ni compran las de Cervantes, ni las de Shakespeare, ni las de Molière, menos van a comprar las mías, ¿no? Sí, como mencionaba, a veces la gente está esperando, como en el Cervantino, el ejemplo que ponía, obras grandes, reconocidas, y no solemos buscar en lo que se publica localmente. Así es. Yo tengo inclusive dentro de mis adaptaciones tengo uno que se llama El capítulo olvidado del Quijote y otra que se llama El Quijote cabalga de nuevo. Son 2 historias mías basándome pues en capítulos del Quijote, más o menos ahí, pero pues compuestas, ¿no? Y así como esas obras, tengo la de En un lugar de la Mancha, que es toda una obra de teatro basada en Cervantes, y el Quijote. Cuando escribí la de En un lugar de la Mancha, la estaba escribiendo, es como estuvo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la primera etapa, no? Primera etapa es la idea, voy a escribir algo sobre el Quijote. Y empecé a escribir sobre el Quijote. Y resulta que a la hora de escribir el Quijote, encontré mucha similitud con la vida de Cervantes. Entonces empecé a ver la vida de Cervantes también, y creo que hasta encontré respuestas de por qué existía Dulcinea, por qué él era un caballero de espada y todo, porque Cervantes fracasó en sus amoríos, tuvo una sola mujer que lo dejó por aburrido al pobre Cervantes, y entonces ahí siempre estuvo pensando en una mujer y él tuvo una hija con la esposa de un carnicero, ¿sí? Una hija fuera del matrimonio, y entonces siempre quedó con esa idea de tener una mujer ideal, ¿no? Dulcinea. Y él era caballero, ¿por qué? Porque él era soldado. Cervantes, antes de ser escritor, era soldado, era de los que mató a mucha gente en las guerras. Y el arcabuzazo que le dieron en la mano izquierda lo dejó baldado, pero él estaba en el Lepanto, ¿no? En un lugar donde había una batalla enorme en contra de los turcos y todo eso. Era un hombre de agarrar espada y de batirse a muerte con la gente, ¿no? Y todas esas aventuras él las pasa al Quijote. Y entonces esa historia me gustó mucho. La vida de Cervantes, trágica, y la vida de Quijote, ¿no? Y así salió la obra En un lugar de la Mancha. Wow. Ahorita que mencionaba su experiencia con el Quijote y en esa época, sé que usted realizó el festival medieval, el primer festival medieval aquí en Guanajuato. ¿Usted Sí. suele relacionarse en otro tipo de actividades, además del teatro? Y bueno, con el festival, yo fundé el Festival Medieval pensando que en México se hacían festivales y nadie hacía festivales. Había pequeñas manifestaciones de
noches medievales y de cosas así. Entonces yo fundé en el año 2004, fundé el primer festival medieval de México, que resultó ser el primer festival en Latinoamérica, porque no había ni en Colombia, en ningún lugar, estuve buscando y en ningún lugar existía. Entonces, cuando fundé el grupo, el Festival Medieval, fundé grupos de bandereros, de músicos con gaitas, fundé bailarinas, arqueros, yo practico arquería, mi grupo, y un grupo de teatro medieval, ¿sí? Medieval. Entonces busqué obras medievales, aburridísimas, todas terriblemente aburridas, muy ilógicas, hablan de... Es el equivalente de un corrido mexicano, pero a la antigua, ¿no? Con muchas frases así, muy de la época, ¿no? Y entonces tuve que escribir teatro medieval, ¿sí? Y así escribí una que se llama La Caprichosa, una que se llama El Príncipe y la Gitana, escribí como unas 10 obras de teatro medievales, con todas las características medievales, buscando que coincidieran los años con las actividades, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaría muy buena una que se llamaba La Noche del Año 1000, que esa noche del año 1000 es cuando llega el año 1000 y todo el mundo cree que va a morir, ¿sí? Pero esto se podría comparar con la peste, con lo de la peste y toda la gente esa que usaba unas narices largas y cosas así. O sea, se podría poner una obra de teatro pandémica, así, muy padre, ¿no? De esta forma, muy informativa, porque la peste esta negra mató a cerca de, no sé, 100 millones de habitantes, ¿no? O más, muchísimo, ¿no? Entonces, informativa podría ser, y comparativa a lo que nos está ocurriendo, ¿no? Ahorita. Sí, sí, pues se presta a tomar ese espacio y retomar esas obras. Y como usted hace, reescribirlas para volver a presentarlas en el contexto actual. Ajá, sí. Yo creo que sería muy bueno para el Festival Cervantino poner una obra pandémica, si es que se va a presentar el Festival Cervantino, no sé realmente. ¿Usted tiene planes de presentar alguna obra antes de retirarse como su último colaboración para Universidad de Guanajuato? Para la universidad está difícil porque como que ya me dan por hecho, la pandemia vino a cortar muchas de mis actividades, ¿sí? Se acabó, pum, ya no puedes dar clases, ya no puedes presentarte y nada, ¿no? Entonces, ya ahorita inclusive hay otro muchacho que está, digamos, siguiendo en mi grupo, está dirigiendo el grupo, un muchacho ahorita. Es un decir que lo está dirigiendo porque están todos ahorita todavía encerrados, ¿no? Pero sin embargo, yo he puesto aquí en mi colonia, curiosamente, ha sido una cosa bien curiosa. Yo me cambié del centro de la ciudad a la parte sur. Bueno, estoy en una colonia que se llama Cúpula del Mineral. Saliendo de mi casa a 80 metros, hay un teatro griego. Hay un teatro griego que quién sabe quién lo hizo. Es un teatro griego chiquito, en una esquina de la colonia. Y yo fui y lo limpié, lo adecué bien. Ya he presentado ahí como unas 5 obras ahí. Ahí he puesto pastorelas, he puesto obras de teatro en general. Ahora para el Día de la Madre pusimos una obra, para el Día del Niño pusimos un cuento, el cuento del traje del emperador y cosas así, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Que afuera de mi casa haya un teatro, ¿no? Como que ya estaba predestinado yo a tomar ese espacio. Nadie lo usa, sí, nadie claro. lo usa. Entonces yo voy y pongo teatro, ¿no? Sí. Bueno, pues, qué bueno que logró identificar ese espacio y que lo está retomando usted. Sí, entonces, oye, el Teatro de Prado, así como el teatro está ahí, porque soy el único que la uso, ¿no? Sí, claro. ¿Y ya ha tenido difusión ese espacio para usted? ¿Ha tenido...? Lo hemos hecho ahorita por la pandemia, Bueno, no sé, 30, 40 personas máximo, ¿no? Y entre familiares y amigos y los de la colonia, y sí se me llena. Una vez vinieron 90 personas, y aunque no queríamos cobrar, dijeron todo, no, vamos a cooperar, y todo el mundo dio un dinerito, y ese dinero se lo repartieron los actores, son como 900 pesos, 1000 pesos. Estuvo bien, porque ellos no esperaban nada, pues repartió un poquito de dinero a los chavos, ¿no? Así que sí, estuvo bien. la Sí, experiencia. Wow, sí. qué bien. Y ya para ir terminando, maestro, su opinión en cuanto a Guanajuato sobre la dramaturgia
¿podríamos decir que existe una dramaturgia guanajuatense, por esto que hablábamos? Fíjate que yo pienso que el que escribe teatro tuvo que haber tenido la experiencia de ser actor para poder tener un poco la perspectiva de yo digo, tú me contestas, aquel entra y toda la cosa, ¿no? Si lo haces sin tener esa experiencia, yo creo que es porque estás o leíste mucho teatro y sabes cómo, ¿sí? O tú has ido a ver teatro y ves más o menos cómo se desarrolla, ¿no? Aunque no hayas participado como actor, ¿sí? Pero tienes que tener un conocimiento del teatro para poder escribirlo, ¿no? Y desgraciadamente, aquí en Guanajuato, yo nada más conozco a una alumna mía, a Ariadna Aragón, que escribe teatro, Eugenia Cano, que también escribe teatro, y también fue alumna mía, a Roberto Gómez, que hace pantomima y fue alumno mío. O sea, son puros exalumnos los que yo sé que hacen algo de eso, pero no son muchos. Yo creo que a la mucho son cinco en todo Guanajuato. Conozco gente que escribe poesía, muchos. Conozco gente que escribe cuentos, ya son menos, son como unos 10 12, ¿sí? Pero teatro es muy difícil que escriban teatro. Y tienen que tener mucho conocimiento de lo que quieren decir, con cuánta gente, si se puede hacer. Porque a veces se pasa eso, se ponen muchos personajes que no tienen nada que ver, que no, como te decía, aquí está la carta nada más, así, gente así que nada más entran los policías al final de la obra, ¿no? Y se llevan a dos, tres gente. Ay, tanto trabajo para que los policías al final, tres tipos entren a decir, a llevarse a alguien, que me hacen falta de conocimiento de la cuestión dramática, ¿no? Excelente. Muy bien, maestro. Me gustaría saber, maestro, ya con respecto a esto que comentábamos, su obra la más representativa, la del Holgorio, ¿sí es correcto? Sí. Sí, pues yo creo que sí. ¿Qué experiencia le da y cuál sería su experiencia en cuanto a si le gustaría que se siguiera presentando? Sí, bueno, en primer lugar, fue una obra muy divertida, porque recuerdo que en alguna ocasión, hace mucho antes de poner yo esta versión, decían, vamos a poner Juan Tenorio. Dice, ay, pero es muy larga, dicen, son como 7 actos, es muy cansada. Se debería de ver una más alegre, más así, ¿no? Y de ahí tomé la idea y empecé a hacer yo el Don Juan Tenorio. Okay. Existe una versión original, ¿sí? Pero cada año le vamos cambiando y cambiando y cambiando. Y es bien, ¿cómo te diré? Es un reto padrísimo estarle buscando durante todo el año, a sabiendo cuál va a ser el tema. Entonces, yo sé que el tema va a ser la pandemia, entonces estoy buscando ya desde versos hasta situaciones y cómo las voy acomodando poco a poco. Entonces ahí me dejó un muy bonito reto de imaginación, de interpretación. Yo muchas veces, creo que hasta la 15ª vez, dejé de hacer el Juan Tenorio, yo ya lo dejé de hacer, ¿sí? Entonces le decía yo a los chavos, ahora te toca a ti, y también la Inés, empezamos a cambiar de Inés y de todo. Entonces era un reto para el nuevo equipo integrarse totalmente en nuevos y a ver cómo les salía, ¿no? Hay un personaje muy simpático ahí que se llama Butarelli, con B, Butarelli, con B, y lo pusimos pues de homosexual, y el personaje es muy simpático, y sin ofenderlos a los homosexuales, es un personaje simpático. Y así como eso, hay siempre el personaje, el enemigo de Don Juan, de Don Luis, y cosas así, ¿no? Entonces, fue todo un reto eso. Yo creo que la segunda obra más buena fue la de El Grito de Dolores, la pusimos muchísimas veces, y la del Ilegal también la pusimos muchísimas veces también, pues, pero había muchísimas, ¿no? Había una serie de comedias que se llamaban las comedias de Batracio. Ahí englobábamos como a 7 u 8 obras de teatro y pantomimas, y era todo un reto.
eran pequeños equipos que entraban, representaban algo, salía otro y entraba otro, ¿sí? Y muy bueno y todo ligado. Son pues, de las cosas que me dejaron a mí muy buen recuerdo, que nunca tuvimos alguna situación en la cual se saliera el público, no, al contrario, Don Juan Holgorio era todo un suceso, ¿sí? Porque era una obra que se ponía 4 veces, 5 veces y siempre estaba llena, siempre estaba llena. Entonces, eso no sucede con otras obras. Tú pones cualquier obra y aquí va una de la gente, medio llena, y de la siguiente ya no va gente, se va saliendo. ¿Sí? Desgraciadamente. Y acá no. Y el caso era que muchas veces la obra iba creciendo durante esos 5 días, iba creciendo la obra con nuevas situaciones que estaban aconteciendo, ¿no? Ahí poníamos, ¿no? Las lluvias, el puente nuevo, las elecciones y todo eso sucedía muy bien. Wow. Maestro, una consulta ahorita que mencionaba su relación con este suceso. En el acontecimiento de la puesta en escena, ¿cómo sería el acercamiento con el público, con el espectador? A diferencia también de cómo estaría involucrado en la creación textual de la obra, en el proceso de creación de la obra, en la escritura de la obra. ¿Cómo se relaciona usted o qué relación ve usted con el espectador, con el público? La gente ya conocía el estilo del grupo Batracio y máxime de mío, no personal, ¿sí? La gente me identifica como un actor de humor siempre, porque bueno, tengo mucha trayectoria con el grupo de Los Juglares, 40 años, y es pura comedia lo que hacen Los Juglares. Yo tengo o tenía en cierta forma, llamémosle así, el permiso. Tú sabes que existe en el teatro lo que llamamos la cuarta pared, ¿sí? La cuarta pared es el público, ¿no? 1, 2 a los lados, atrás y adelante no existe la pared esa, es la cuarta pared. Entonces, hay que entender en qué momento puede romper la cuarta pared, en un momento dado, decir un texto y voltear al público rompiendo la cuarta pared simplemente con un gesto o con una frase, ¿no? ¿Sí? Así, de ironía tal vez, ¿sí? La gente se ríe, ¿no? Inclusive la gente a veces tomaba parte de eso, ¿no? Tomaba parte de entrar en la cuarta pared de la obra de teatro, porque no se lo permitía, ¿no? Es interesante eso, de que a veces tú publicabas y decías algo, ¿no? Por ejemplo, y entonces, tronó, tronó, y entonces el público empieza, ¿sí? Sin decirle al público que tiene que hacer el ruido, el público, y la lluvia movía las ramas, ahí está todo el público moviendo los brazos, ¿no? Sin decirle nada, ¿no? ¿Por qué? Porque uno sabe o tiene la manera de cómo hacer ese pequeño contacto con el público. Tienes que saber en qué momento tienes contacto. En la obra de Yo Diego, Yo Frida, que fue una obra que escribí para Diego Rivera y para Frida Kahlo, pues se muere Frida, ¿no? Ahí estaba la hija de la actriz y se soltó llorando la niña, ¿no? ¡Ay, no! Y parte del público también estaba bien trágico, bien, ¿sí? Y otros se soltaron la carcajada por la niña y todo eso, ¿no? Pero son reacciones, en primer lugar, que yo no tomé en cuenta. No tomé en cuenta que la niña iba a llorar, ¿sí? Y en segundo lugar, la reacción del público a la niña que está llorando, ¿no? ¿Sí? Y cosas de ese tipo, ¿no? En el ilegal, se le muere toda la familia al pobre personaje y suelta llorando, toda la gente llorando, ¿no? Yo no había pensado que la gente se fuera a contagiar tanto de la parte dramática. El chavo lloraba, realmente lloraba por la tragedia que tenía, que le habían matado a sus familiares en el muro, ¿sí? Y entonces lloró, y si en ese momento hubieras echado una luz al público, estaba llorando la mayoría del público, ¿no? Y al final me dijeron eso, me dijeron, qué bárbaro, me hiciste llorar. ¿Sí? Son cosas que logra uno con la actuación, ¿no? ¿Sí? Qué experiencia. ¿Cómo ve su trabajo a futuro, maestro?
¿Cómo se identifica en los próximos años? Voy a seguir escribiendo y acomodando las obras de teatro y los cuentos. Me gusta mucho escribir cuentos, me gusta mucho dibujar. Y entonces estoy tratando de mezclar todo, ¿no? Estoy tratando de hacer un dibujo para poner una ilustración en la obra de teatro o en el cuento, porque me gusta hacerlo. Entonces, tengo mucha chamba, tengo un chorro de obras de ahí archivadas, que voy a ver cuáles realmente valen la pena para un momento dado editarlas, pero ahora ya con dibujo, ya más acomodadas. Voy a transcribir teatro a cuento, porque te digo que la gente no lee teatro. Desgraciadamente la gente no lee teatro, sí lee cuento, y entonces voy a traducir. Afortunadamente muchas de mis obras, de mis cuentos, están hechos como si fueran teatro, y al revés, mucho de mi teatro está hecho como si fuera cuento. Entonces está un poquito sencillo traspasar de un lado a otro estilo, de un estilo a otro, porque sí, me fijé yo que cuando he presentado mis libros, los llevo los 4 y me compran cuentos, difícilmente compran teatro, compran poesías humorísticas, y la gente le gusta reír, entonces te compran eso, pero el teatro es muy difícil, y más en provincia. Sabes, en la capital sea diferente, pero en provincia es muy difícil. Inclusive los actores mismos que salgan aquí de la Escuela de Artes Escénicas, pues van a tener que irse a México. Y aquí no hay compañías que los contraten para poner obras de teatro. Está difícil. Los grupos teatrales, como es el teatro universitario que presenta los entremeses, pues es de gente que ya tiene siglos ahí, ¿no? Siglos haciendo esa obra y no cobran un solo peso. Pues imagínate que un actor vaya ahí, quiera actuar y que quiera cobrar, pues no le van a pagar, desgraciadamente, ¿no? Entonces no hay aquí mercado de teatro pagado. Puedes hacer teatro, invitar a la gente y la gente va, pero a estar pagando no. Y que como actor te vas a morir de hambre, desgraciadamente. Wow. A uno que sea dramaturgo, pues sí le gusta escribir, pero difícilmente van a conocer tus obras de teatro si no las presentas. ¿Sí? Ese es el problema. Y cambiar el formato es una forma de hacerlos llegar a esas historias. Vigente, sí. Que llegue. Ajá. Wow. Bueno, le agradezco mucho toda la información que me ha brindado, su experiencia que nos estuvo compartiendo. Vamos a estar en contacto. Igual me gustaría saber con usted si es posible que nos pueda compartir alguna de su obra para analizarla y poder escribir sobre ella algún comentario, maestro. Claro, a tu compañero Noé, le mandé como 4 o 5 obras. Ah, ok, excelente. Entonces yo retomo esa actividad con él. Y pues bueno, para no estarle molestando ahorita los siguientes días, que usted va a estar indispuesto. Entonces pues ya estaremos en contacto ya cuando se haya recuperado de esto. Sí. Pues que todo vaya muy bien, maestro. Agradezco mucho su atención. Al contrario, muchas gracias. Y dime, ¿esto os vas a pasar en algún lado? O... Sí, de hecho, dentro de la carta que le compartía y lo que le tuvo que haber compartido mi compañero, si no yo se lo voy a hacer llegar, es una carta donde usted nos da permiso de poder ya sea publicar o siquiera mencionar su obra, para que esté resguardada en un sitio en el cual pretendemos dar divulgación, difusión, y dar a conocer toda la dramaturgia guanajuatense y las experiencias que nos están brindando ustedes. Ok, nos dejan nada comentarte algo ahorita que me acordé. Tengo este libro que se llama Castalia. Castalia es un libro que escribieron aquí en la universidad mi papá y muchas otras personas en el año de 1933, 38, más o menos. Y aquí mi papá tiene obras de teatro de él, ¿sí? Que yo estaba viendo y dije, caray, hay obras de teatro y hay cuentos y hay cosas. Es un antecedente este libro que no creo que tenga nadie lo ha de tener este libro. Es un antecedente de lo que se hacía en la Universidad de Guanajuato, siendo colegio del Estado, ¿sí? Entonces, es interesante. No sabía yo que me venía la vena artística, la vena
escritor de mi papá. De herencia, sí, claro, maestro. Sí, Así incluso si pudiera compartirnos alguna información para tratar de localizar ese libro, incluso tal vez contactarlo a usted posteriormente para resguardar esa información que le legaron. Sí, yo creo que está difícil porque creo que está hecho de varios, ¿cómo le podemos llamar? Pastines o unidos y encuadernados, ¿sí? Pero bueno, si algún día quieren verlo. Sí, ¿sí? Por supuesto. Yo creo que sí sería importante, como bien dice, para tener el antecedente de los inicios de esta creación teatral en Guanajuato. El teatro en Guanajuato, sí, así es. Bueno. Por supuesto, maestro. Pues agradezco mucho su atención y pues vamos a estar en contacto. Que todo esté muy bien. Ok, gracias. Gracias, un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Recording